educación y clínicas pedagógicas. Buscamos romper esquemas, construir alternativas, mover la educación hacia los nuevos escenarios y a los que están por venir. Producir contenidos audiovisuales con temas educativos, culturales y científicos. La integración de medios nos permite generar nuevos proyectos y marcar pautas innovadoras para incorporarnos a un futuro lleno de posibilidades. Por esto, en el ILCE decimos, el conocimiento nos transforma. En un marco de cooperación, somos punto de articulación entre organismos e instituciones públicas y privadas a nivel internacional. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Una ventana de Latinoamérica al conocimiento. Aquí está lo que buscas. No te alejes. Zoom, más cerca. El Canal Universitario Nacional Zoom informa que los siguientes contenidos son responsabilidad exclusiva de los creadores y productores del programa. Buenas noches, un saludo muy cordial a todos los televidentes del país. Sean ustedes bienvenidos a Modo Colombia. Este es el programa institucional de Zoom Canal Universitario y de Programar Televisión. Hoy estamos con un tema pues que tiene que ser el lógico, porque nuestro país está de pláceme, está de gala. Estamos recibiendo con mucho gusto al Papa Francisco y hoy me acompaña un experto teólogo y una experta filósofa en el tema del Papa Francisco. Vamos a hablar obviamente de la visita del Papa, vamos a analizarla, a oír sus inquietudes y a oír todos los comentarios que ustedes tengan acerca de la visita del Papa Francisco. Me acompañan esta noche el padre Antonio José Sarmiento. Él es el director del Centro de Formación Teológica de la Universidad Javeriana. Le doy la bienvenida al padre y le doy la bienvenida a una escritora joven, filósofa, hija de padre polaco. Ella se llama Olenka Piotrowska, es la autora del libro Alto, una mirada fenomenológica del Papa Francisco. Este es el libro de Olenka para que ustedes lo miren, además para que lo compren, porque supongo yo que irá a estar ya en las principales librerías del país, para que hablemos del Papa Francisco y entre todos hagamos una mirada interesante, analítica y sobre todo de mucha esperanza. El Papa Francisco viene porque hoy el país respira vientos de paz, estamos hablando de posconflicto, estamos hablando ya de unos acuerdos bilaterales de cese al fuego con el ELN, estamos hablando de que podemos entrar en una negociación interesante con los grupos conocidos como el Clan del Golfo, que también quieren meterse en esto de la paz. Y creo que la paz debe ser un problema de todos, no puede ser un problema del gobierno y de las guerrillas, no, tiene que ser un problema de todos. Y hoy el Papa está aquí en Colombia y claro que estamos hablando de paz y vamos a hablar de paz esta noche. Vamos, si le parece, padre, a darle la palabra a la belleza antes que a saludar a Olenka. Olenka, ¿cómo está? Hola, encantada, Francisco, muchas gracias por este programa, por esta invitación. Estoy feliz ya de tener a nuestro querido Papa Francisco aquí en la Nunciatura, en Bogotá. Llegó hoy, una bienvenida maravillosa. También mañana ya inicia toda su jornada acá en Bogotá. Entonces, por supuesto, estoy llena de alegría y de felicidad de que el Papa Francisco ya esté en la tierra bogotana. Padre Antonio José, qué rico que esté esta noche con nosotros. Muchas gracias, Francisco Javier. Yo también, como todos los católicos de Colombia y como todos los colombianos de buena voluntad, participo de ese gozo, de ese sentimiento de alegría y de gratitud con el Papa, que tiene esta inmensa delicadeza de venir a visitarnos, a bendecirnos y a estimular la reconciliación y la justicia y la paz en Colombia. El Papa está en Colombia, qué bueno. Y aquí en Modo Colombia vamos a analizar toda esta visita papal. Vamos con Manuela Osejo para que nos dé las direcciones
donde ustedes pueden llamar y comunicarse con nosotros, intervenir, participar en Modo Colombia a través de las redes sociales, Manuela. Claro que sí, Francisco. Recuerde que estos temas derivan de la llegada del Sumo Pontífice de la ciudad de Bogotá, y a todos nuestros usuarios, si quieren preguntarnos o enviarnos algún comentario, síganos en nuestras redes sociales como @canalsumtv, participando con nuestro hashtag Modo Colombia. Bueno, estamos en la visita papal. A mí lo que más me conmovió, yo no sé a ustedes, pero lo que más me conmovió fue ver los muchachos del padre Javier de Nicoló, los pelados de la calle, que alguna vez estuvieron en la calle, de ir cantándole al Papa, hablándole al Papa. Fue una cosa muy bonita, padre. Y fue un gesto muy lindo. En general la actitud del Papa es de una gran sensibilidad humana. Él es muy fino, muy delicado, y desde luego en estos 4 años y medio de ministerio pontificio ha destacado su opción preferencial por los últimos del mundo, por los más pobres, y su mensaje es un mensaje de reivindicación de la dignidad humana. Por eso el encuentro con los chicos, el baile, los cantos, la entrega de la ruana a los otros. Y se puso la ruana, ¿no? Se puso la ruana y le quedó perfecta. Precioso, para sí. los inviernos romanos, ¿cierto? Muy bonito, realmente muy emocionante, y el Papa en toda su sencillez, él no actúa, él no tiene poses, él es así, él es él siempre. Olenka. No, totalmente de acuerdo. Lo que más te emocionó de lo que hemos visto hasta ahora. Los chicos en la entrada a la anunciatura, total. Es que, muy cerca de acá. Las palabras muy lindas. Prepararon 2 discursos, primero la chica, luego el chico. Muy, 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 muy lindo. Se acercó una niña y muy emocionado el Papa Francisco, ¿verdad? Bendiciéndola. Y yo creo que, bueno, son una gran bendición para este grupo joven, una gran alegría, una gran ilusión. Yo creo que el Papa Francisco sin duda llegó a sus corazones, que es muy importante, ¿verdad? Que llegue el corazón y luego a la razón, ¿no? Entonces es así. Y también el Papa Francisco es el Papa del pueblo. Yo creo que realmente es un pastor, es el verdadero pastor de la iglesia, es el Papa Francisco. Entonces, bueno, pero feliz. no dijimos un poquito lo mismo con Juan Pablo II, que era el Papa del pueblo. No. Son estilos y personalidades diferentes. Tenemos unos papas muy vigorosos, muy humanos, ¿no? Muy vigorosos espiritualmente, todos ellos. Yo especialmente recuerdo de Juan XXIII para acá, Pablo VI, el fugaz Juan Pablo I de un mes, también encantador. Juan Pablo II, por supuesto, una figura notable. El Papa Benedicto y ahora Francisco. Cada uno en su estilo tiene cosas inmensas, y desde luego tenemos que reconocer la coherencia de su vida y la cercanía con la humanidad. Yo creo que tenemos que, me parece, los quería invitar a ustedes si están de acuerdo. ¿Tú ibas a decir algo ahí, Olenka, antes de pasar a Pablo VI? Vamos a mirar las 3 visitas, ¿no? La visita de Pablo VI, la visita de Juan Pablo II y ahora la visita de Francisco. Sí. Miremos imágenes de Pablo VI. De agosto de Esto fue en el 1968. En América, y su destino fue Colombia, donde fue recibido por una comisión encabezada por el presidente Carlos Lleras Restrepo. Una impresionante multitud de feligreses se hacía presente para acompañar al pontífice en su camino hasta la catedral en el centro de Bogotá. Ese día, desde el templete eucarístico ubicado donde hoy queda el Parque Simón Bolívar, construido para la ocasión, Pablo VI presidió una ceremonia de ordenación de sacerdotes, matrimonios y bautizos. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El viernes 23 se reunió en la Casa de Gobierno con el presidente Lleras. Posteriormente fue al municipio de Mosquera y presidió una multitudinaria Eucaristía. Dominus vobiscum, et in spiritu tuo. Oremus et omnia propter benedictum operatus est, et punta mundi uius elementa in usum humanis et estudianti, benedictuesumus as máquinas radiofónicas. Al día siguiente, el pontífice visitó el barrio Venecia, donde su homilía se centró en favor de los pobres y los trabajadores. Posteriormente inauguró la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en la Catedral Primada de Colombia. En medio de la euforia de miles de ciudadanos, pasó por la carrera séptima hasta la calle 78 con carrera 11 para bendecir la sede de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Esa tarde, Pablo VI se despidió de Bogotá asegurando: no te decimos adiós Colombia porque te llevamos más que nunca en el corazón.
18 años después, uno de los papas más carismáticos de la historia llegó al país. El 2 de julio de 1986, Juan Pablo II aterrizó en Bogotá y fue recibido por el presidente Belisario Betancur. El pontífice besó el suelo e inició su estadía de 7 días en Colombia, marcada por el calor de decenas de miles de ciudadanos que salieron a acompañarlo en su camino por Bogotá y otras 9 ciudades. Vengo a compartir vuestra fe, vuestros afanes, sufrimientos y esperanzas. Desde este momento, el Papa se pone en marcha por la paz de Cristo, por los caminos de Colombia. Uno de los episodios más emotivos se vivió en Armero, población que había quedado sepultada tras la avalancha producida por la explosión del volcán Nevado del Ruiz. En este lugar, el pontífice, notoriamente conmovido, dirigió un mensaje a las familias de los más de 25.000 fallecidos y se arrodilló para orar frente a una cruz construida en honor a las víctimas. Padre, rico en misericordia, consuela el dolor de tantas familias, enjuga las lágrimas de tantos hermanos. En esa misma visita, Juan Pablo II llegó hasta la ciudad de Popayán, que en marzo de 1983 quedó semidestruida a causa de un terremoto. Por la defensa de vuestra dignidad humana. Imágenes tan impactantes, ¿no? Totalmente impactantes. Yo soy aquí claramente el mayor de los 3 que estamos en este coloquio. ¿Le alcanzó Pablo VI? Yo madre? estuve en la de Pablo VI. Yo ahí era un jovencito de 18 años. ¿Ya estaba en el seminario todavía? No, estaba en último año de bachillerato. Alistándome para ingresar. Y recuerdo perfectamente la visita, pues era la primera visita de un papa a América Latina. Y recientemente Pablo VI había hecho pública su encíclica Populorum Progressio sobre el desarrollo de los pueblos, de la que se acaban de conmemorar 50 años. Si hoy leemos esa encíclica, la encontramos totalmente actual. Su invocación a la dignidad humana, su cuestionamiento severo a los 2 modelos político-económicos vigentes en ese momento, el modelo capitalista liberal y el modelo comunista. Era la Guerra Fría. Era la Guerra Fría, y el Papa igualmente señala las carencias de esos modelos y reivindica la dignidad humana e invoca a los dirigentes que se geste un nuevo modelo social, un nuevo modelo económico. Totalmente actual. Hay que leer a Pablo VI, un hombre grande, un hombre de Dios, recientemente beatificado por el Papa Francisco. Sí, así es, el llamado de él hacia el progreso, hacia un progreso correcto, equilibrado, ¿verdad? Fue como el gran aporte, sí, ¿verdad? Nos habla el padre de 2 encíclicas. Tú hablas en tu libro de 2 encíclicas que son las encíclicas de Francisco. Sí. Dale. Las 2 encíclicas de Francisco es Lumen Fidei, escrita en el 2013, meses después de él haberse ya hecho papa, y Laudato Si, escrita en el 2015, la encíclica ecológica. Yo creo que es el gran patrimonio que Francisco nos deja a la humanidad, como el padre muy bien decía de Pablo VI sobre el tema del desarrollo y la encíclica, en todas las dimensiones, ¿verdad?, políticas y económicas. También esta encíclica, especialmente la de Laudato Si, es la gran propuesta, ¿no? la encíclica ambiental, sí, es un mensaje que nos toca a todos, porque no solamente estamos en crisis ecológica, sino también en crisis humana, ¿no? Entonces es muy importante que reflexionemos, y por eso estoy tan feliz de que el Papa Francisco esté hoy con nosotros ya. Qué alegría, tanto tiempo en espera, en expectativa de su llegada, y tenerlo aquí es de verdad una dicha. Hay una primera encíclica que es la luz de la fe. Lumen Fidei, sí. Lumen Fidei. Ahí que básicamente, ¿qué plantea el Papa? Sí, esa encíclica, hay que decir, la había empezado a escribir el Papa Benedicto. ¿La termina él? Y la termina el Papa Francisco. Ajá, ¿sí? ¿Es como la luz de la razón? Sí, es la encíclica, digamos, al Papa Benedicto le preocupó mucho en su, no solamente siendo Papa en los 8 años que estuvo, sino como teólogo, el relativismo moral y la decadencia espiritual de Europa. Europa, que fue el baluarte del cristianismo
tanto católico como protestante, se secularizó, se dejó seducir por la sociedad de consumo, se olvidó de Dios, se olvidó del ser humano y se olvidó de la abnegación, del sacrificio, de la entrega al prójimo, de la solidaridad, de la opción por los más pobres. Entonces el Lumen Fidei, el Papa Benedicto y luego Francisco reivindican el sentido de la fe como la realidad que desde Dios manifestado en Jesucristo ilumina la dinámica de la sociedad y promueve un nuevo tipo de ser humano y un nuevo tejido social. Y vaya que él sí lo ha hecho, ¿no? Totalmente. Ha hecho unas cosas bastante revolucionarias, ¿no? Totalmente. Es como el Papa del siglo XXI, decíamos. Es el Papa, sí. Se necesitaba ese Papa para este siglo. Totalmente. Yo veo, a mí me han preguntado en anteriores entrevistas que cuál es la diferencia entre San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco. Yo digo que realmente no hay que hablar desde la diferencia, sino desde la continuidad, porque son continuidad. Cada uno de su propia postura, muy independientes, pero es una continuidad, y uno analizando esa continuidad se va dando cuenta de que realmente están guiados por Dios, ¿no? Que realmente llegan en el momento y en el espacio justo donde ellos deben estar. No hay como nada sobra, están puestos donde tienen que estar en el momento adecuado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el tema de razón y fe, el primero que lo tocó fue San Juan Pablo II. Fides et ratio. Fides et ratio. Benedicto XVI fue su mano derecha en el desarrollo, ¿verdad? Ya luego continuó Benedicto XVI y en esta encíclica que la termina el Papa Francisco. Entonces, son continuidades diferentes porque, por ejemplo, llegó una de las palabras cuando se dio a conocer San Juan Pablo II después de haber un largo mandato de italianos, ¿verdad? El primer extranjero después de un largo tiempo de... ¿Fue el polaco? Fue el polaco. Vengo de un país lejano. Dice en el momento del saludo, sí. Sí, y no era un país tan lejano porque era Polonia, estaba dentro de Europa. Ahora nuestro querido Papa Francisco está más lejano aún, ¿verdad? Hijo. Pero fue San Juan Pablo II, alguna vez dijo que América era la esperanza de la iglesia. Y justo es un latinoamericano, porque bueno, América va desde la Patagonia hasta Alaska, ¿verdad? Así es un americano. Es un americano, y especialmente latinoamericano, argentino, donde se hubo una gran revolución teológica, ¿verdad? Más identificada al pueblo, digamos que en primera medida fue la teología de la liberación, pero más que la teología de la liberación hay que entender al Papa Francisco desde la teología del pueblo, donde hay grandes teólogos y filósofos como Scanone, Telles, padre. Lucio Gera, es verdad, sí. Pero realmente la diferencia, si no estoy mal, padre, entre la filosofía de la liberación, la teología de la liberación y la teología del pueblo es que la teología del pueblo no quiere hablar de lucha de clases, ¿verdad? Sí. Donde la teología de la liberación sí se identificó un poquito más en esa lucha, pero en la teología de la liberación, si yo no estoy mal, se contempla la opción armada. No, en cierto matiz, no sería muy injusto generalizarlo, que en la teología de la liberación hay varios matices. Y digamos el matiz más saludable, más evangélico, es una teología de la liberación de fundamento bíblico que la vive todavía el padre Gustavo Gutiérrez Merino, peruano, a quien se le considera el padre de esta tendencia. Pero sí hubo otros matices que se valieron del análisis marxista para la interpretación de la sociedad y de la teoría de la sociología del conflicto y la lucha de clases, y eso pues generó malestar, problemas dentro de la iglesia, incomprensiones entre obispos, sacerdotes, teólogos y comunidades. Pero la buena teología de la liberación creo que sigue vigente y tiene su evolución, como dices tú bien, Olenka, en la teología del pueblo, que reconoce el valor del sentido comunitario de las comunidades populares y de la religiosidad popular, que es muy fuerte en América Latina
y a la que el Papa Francisco es muy cercano y le tiene mucho afecto y respeto. ¿Qué diferencia hay entre eso que se está planteando hoy, una teología para el pueblo, del pueblo y por el pueblo, a lo que algún día planteó, por ejemplo, el padre Camilo Torres? Sí, la lucha armada, pero la historia, ¿no?, la de Colombia y la de muchos lugares del mundo ha demostrado con elocuencia que la lucha armada no solo no resuelve las problemáticas sociales, sino que las agudiza. Exacto. Y aquí pues estamos nosotros de regreso de más de 50 años de ese tipo de guerra. Con unas guerrillas entregando las armas y desmovilizándose. Qué feliz. Exacto. Sí. Y justo el Papa Francisco dice, bueno, es un momento de crisis, pero los momentos de crisis son momentos de oportunidad, momentos para reflexión, para hacer un alto, por eso el nombre alto en mi libro, para reflexionar sobre lo que estamos haciendo y si lo que estamos haciendo es realmente lo que queremos para el futuro, ¿no?, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Entonces hace un alto, de acuerdo a que los momentos de crisis es una oportunidad de cambio, claro, ¿no? Claro. Siempre es una oportunidad. Son las grandes oportunidades. Son las grandes oportunidades de cambio, de reflexión, pero partiendo de la reflexión, claro, partiendo de la reflexión y del sentido más humano de reconocer el error para hacer el cambio y realmente poder evolucionar, porque ahí también viene la evolución. Entonces, partir de la crisis, reconocer la crisis, fortalecer en el cambio para que pueda haber una evolución. Yo no me quiero, ustedes me pueden matar y de pronto hasta me sacan de estos programas, pero yo sí les quiero preguntar. Hoy el Padre, el Santo Padre, hay un país maquillado que le muestran. Él logra ver un país verdadero que sí está dejando atrás la lucha armada, tal vez una pequeña revolución. Pero hoy estamos entrando en unas contradicciones gravísimas como la corrupción. Nuestros políticos robándose este país, saqueándose este país. Cosa que nos va a generar más violencia, que va a generar mucha más violencia. Ahí el Padre y la visita del Santo Padre, ¿qué puede lograr? Mira, el Papa Francisco es una persona muy sagaz, muy inteligente. Además, él fue arzobispo en Buenos Aires, una típica sociedad latinoamericana, con todas sus fortalezas y valores, pero también con todas sus limitaciones, y concretamente él cuestionó con mucho rigor a los gobiernos de turno, especialmente a la pareja Kirchner, por los temas de corrupción y por otros asuntos que el Papa consideraba que vulneraban la sensibilidad ética y espiritual de los argentinos, el arzobispo Bergoglio en su momento. Entonces, sí, posiblemente cuando sucede una visita de estas, maquillan la ciudad, le dan una serie de mensajes como muy retóricos que tratan de, a través de un lenguaje sofisticado, ocultar la problemática. El Papa se da cuenta y no necesita, él tiene la mirada más allá y él sabe que estamos polarizados, él sabe que aquí hay un fenómeno de corrupción gravísimo, escandaloso, de proporciones colosales, y como usted bien lo dijo, Francisco Javier, los políticos robándose este país con un cinismo pues sin precedentes y ahora también subiéndonos los impuestos, ¿no? Totalmente, para tapar, claro, sus fechorías. Y ahora también el tema de altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia involucrados en ese tipo de cosas. El Papa sabe, el Papa se da cuenta y pues a través de las diversas mediaciones, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal y su propio análisis de hombre inteligente, capta la problemática que estamos viviendo. Entonces, la visita pues son 4 días de alta intensidad, muy emotivos, pero tenemos que seguir trabajando en la iglesia, en las universidades, en los colegios, en todos los medios de la sociedad para presionar en orden a un cambio de la realidad. Claro, sí, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, no se trata de que venga acá a Colombia y a las 4 ciudades que él va a conocer y va a visitar para tapar el error o tapar lo que hace falta, ¿verdad? Sino es precisamente ese reconocimiento de las fallas donde quiere llegar el Papa Francisco. Por ejemplo, viaja
viaja a Medellín, donde hay una gran orden sacerdotal, un gran número. Los seminarios realmente tienen un gran cupo. Donde hay más vocaciones religiosas en Colombia. Y en Latinoamérica un gran número, y sí, para el mundo también. Entonces visita Medellín, no porque haya sido el lugar donde más se dijo no al proceso de paz, sino también hay otras realidades más profundas de allí. También viaja a Villavicencio, donde con el tema ecológico es una tierra preciosa, con unos campos lindos, ¿no? Y las víctimas también van a estar allí. También se va a beatificar a dos mártires colombianos. También luego, pues el último día va a estar en Cartagena. Y en Cartagena, claro, todos los colombianos y todos los extranjeros van a Cartagena y quedan enamorados de esa ciudad que es preciosa. Pero no se puede desconocer también la miseria que hay allí. Entonces, es el pro y el contra, y reconociendo lo uno, pero también reconociendo lo otro, y como decía el padre, el Papa Francisco lo tiene muy muy claro, y él no es una persona ciega que no vea todas esas realidades sociales que Colombia ve, ¿no? Lo está viviendo. Esperamos de corazón que eso sea así. Tengo dos preguntas más, pero voy a darle paso a redes sociales, a los muchachos, a los universitarios y a la gente que está a esta hora interviniendo. Manuela, vamos con redes sociales. A todos nuestros usuarios les recuerdo, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro canal hashtag, @ClauhArt77 pregunta.
periodismo también está tomando partido. Así, eso sí. Oleg. Así es, verdad. Pues me parece que el Papa Francisco en primera medida trae un mensaje de paz, el mensaje de paz cristiano, el mensaje de paz católico, para llegar al corazón en lo más profundo, poderles tocar, ¿verdad? Y no solamente el corazón, sino también la memoria, sanar la memoria, porque la memoria es muy importante como reconocimiento de lo que se ha vivido, pero es importante sanarla porque el tema de víctima y victimario es muy complejo a veces, hay una línea muy delgada, entonces hay que sanar. Entonces yo también veo la llegada de nuestro querido Papa Francisco como un sanador, ¿verdad? Que trae un mensaje de paz. Entonces es muy importante el reconocimiento, sanar la memoria, el corazón, porque yo creo que todos nosotros de alguna u otra manera estamos vinculados a una historia trágica. Llevamos no solamente este tema de la guerrilla y ahorita la corrupción, sino anteriormente también a la guerra bipartidista y antes a la colonia y antes a la conquista, y ha sido una historia del siglo XIX. Exactamente. Entonces, siempre hemos estado en violencia. Es es un padre sanador, el Santo Padre viene con un mensaje de sanación que me gusta. Y ese mensaje de sanación tiene que ser imparcial y neutral, ¿no? Claro, para es que todos, es independiente, no puede ser católico, no católico. Y yo creo que los no católicos, los ateos, los judíos, protestantes, de diferentes religiones tienen que escuchar y atender a lo que está diciendo nuestro Papa Francisco, ¿no? Y es que... ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es su aporte realmente? Porque no es el tema de que es que Colombia está gastando mucho dinero, porque no tiene sentido. Si uno va a ver la ganancia a lo que es a la inversión, es muchísimo más grande. Es una inversión, de hecho. Y no solamente una inversión, sino todo lo que implica esa llegada, toda la expectativa, todas las personas que vienen de otros países cercanos también a ver al Papa Francisco. No, es un impacto para Colombia, ¿verdad? Es que mira, a ningún dirigente mundial se le hace un reconocimiento, un homenaje, una acogida como la que se le hace al Papa. Así es. Ni Donald Trump, ni Barack Obama en su momento, jefe de Estado lo logra. Ningún jefe de Estado, ningún cantante, ningún astro del deporte, nadie, ningún magnate económico. Es porque él significa la entrega al ser humano, la reivindicación de la dignidad humana. El misterio de Dios reflejado en el misterio de la dignidad del ser humano. Es eso, más allá de ideologías y de posturas partidistas, es eso lo que revela. Independiente de cualquier credo, así es la gran autoridad mundial. Así es. Creo que no así hay... es. El humanismo cristiano, el humanismo cristiano es la riqueza de la humanidad. Así en es. gran parte en diferentes momentos históricos, el humanismo cristiano siempre fomenta esa dignidad humana en todas las diferentes dimensiones, ¿verdad? La trascendencia se trasciende, se puede llegar a trascender. Entonces, por aquí también tengo 3 poemas en este libro, podría leerles uno, si ustedes me lo permiten. Vamos a darle paso a las redes sociales, ¿te parece? Me parece muy bien. Bueno, vamos con los poemas de Olenka, pero antes de los poemas de Olenka, Manuela, redes sociales. Claro que sí, Francisco. A todos nuestros usuarios les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @canalzoomtv, participando con nuestro hashtag Modo Colombia. @Juliet Martínez pregunta: ¿qué significa la visita del Sumo Pontífice para Colombia? Eso es como el gran tema nuestro, pero tratemos de abreviarlo, padre. Sí es. Primero, decirnos, hay que hacer aquí un ejercicio de autoestima individual y colectiva. Decirnos que nos quiere mucho, que somos gente muy simpática, con encanto, con gracia, con identidad cultural, con sabor, con una diversidad étnica y cultural maravillosa, con una tradición humanista que los violentos ni los políticos corruptos han logrado sofocar, es decir, que tiene raíces muy profundas. Y luego viene a la Iglesia Católica a confirmarnos en la fe y a decirnos
que como seguidores de Jesús y gentes de iglesia tenemos que trabajar por la reconciliación de este país. Y a todos los colombianos, independiente de su condición social, de su credo religioso o de ser no creyentes, trabajemos para una mejor sociedad, para un mejor ser humano. No, y hay que reconocer que nos une. Nos une. Nos une no solamente, ahora ya otro factor de cohesión. Aparte del fútbol, es que alguna vez me preguntaba un español, bueno, a ustedes los colombianos, ¿qué los une? Y yo me hizo pensar, la verdad, y hombre, el gol de James en el Mundial nos unió, y el Mundial, pero hay que reconocer que el Papa nos une. A todos. Nos une muchísimo. A todos, sí, es un mensajero de buena voluntad y es un ciudadano del mundo, sí, totalmente. Así es. Olenka, sus poemas. Pongo un poema, bueno, puedo poner dos cortos. Dale. Entonces, el primer poema es En Constitución. ¿Estos poemas son tuyos? Son escritos por mí, sí. Ok, dale. Se llama En Constitución. Son muy pequeñitos. Entonces se los vamos a dejar Dos, sí, leo los dos pequeños. Dale. Hombre, por medio de la escucha, poner atención. Aceptar la condición humana por medio de la sencillez y humildad, en calidad de nobleza y bondad del corazón que se entrega con obediencia, en anhelo eterno de amor, para conocer el rostro bello que distingue a Dios. Muy bien, los poemas de Olenka. Antes del segundo le voy a dar paso un momentico a redes sociales. A ver, Manuela. Claro que sí, Francisco. @Jorge Munevar pregunta: ¿cuál fue la inspiración o el objetivo para escribir el libro? ¿En qué te inspiraste para tu libro? Bueno, yo soy filósofa, ahora termino la maestría en filosofía latinoamericana y haciendo mi análisis propio filosófico me di cuenta, y mi propuesta es que el Papa Francisco es el gran resultado de la lucha filosófica latinoamericana del siglo pasado. Entonces, es el Papa Francisco el gran personaje actual latinoamericano, ¿verdad? Y ahora cómo el Papa Francisco está influenciando continuamente con sus posturas a la filosofía latinoamericana, ¿verdad? Esa ha sido como la inspiración. Una pregunta ahí para los dos. Ahora que miramos qué tan revolucionarias son las posturas del Papa Francisco, ¿las podemos equiparar con el Concilio Vaticano II de Pablo VI? Bueno, fue de Juan XXIII, ¿no? Juan XXIII y Pablo VI. Y que termina Pablo VI. Sí. ¿Estamos en dos momentos históricos que podríamos equiparar? Claro, el Papa Francisco es un hijo legítimo del Vaticano II. Del Concilio Vaticano. Sí, él no fue padre conciliar. No, es decir, no estuvo en el... No, él no estuvo en el concilio, pero en ese momento era un joven jesuita en formación. Exacto. Pero el concilio fue la gran revolución en ese momento, ¿no? Claro, y sigue siendo, porque solamente ha habido en la historia de la Iglesia 20 concilios ecuménicos, el Vaticano II es el 20º. Entonces el concilio es la reunión plena convocada por el Papa de todos los obispos del mundo y tiene como tal la máxima autoridad, o sea que todas las directrices del magisterio del Vaticano II siguen totalmente vigentes. Dentro de eso, la Iglesia en diálogo con la cultura moderna, la Iglesia inserta, encarnada en las realidades sociales, la opción preferencial por los pobres, la Iglesia pueblo de Dios, el episcopado y el ministerio sacerdotal como servicio a la comunidad, el diálogo con las otras tradiciones religiosas, el trabajo ecuménico con las denominaciones cristianas no católicas. Y las grandes figuras, los padres son Juan XXIII y Pablo VI. Y los siguientes papas, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI, son pues arquitectos de ese concilio también. El Papa Juan Pablo I y Juan Pablo II eran obispos y cardenales y participaron en cuanto tales en el concilio, y el entonces padre Ratzinger, hoy Benedicto Papa Emérito, era un teólogo al servicio de los obispos católicos de Alemania. Pero en la parte revolucionaria como tal, en ese combo tiene que meter a Juan Pablo II y a Francisco, ¿no? Totalmente, sí. Ok. Totalmente. Sí. El Papa Francisco hace parte, yo creo que del posconcilio Vaticano II. Es el posconcilio. Y ese es el aporte también que le está haciendo el Papa Francisco también a la Iglesia actual.
no estuvo dentro y no participó en el Concilio Vaticano, pero sin embargo sí se pudo analizar desde una mirada fuera del concilio. Entonces llega él ya como en el posconcilio Vaticano II y hace verdaderos aportes. ¿Cómo cuáles? Dame uno. Como la teología del pueblo, Okay. ¿verdad? Vamos con segundo poema y redes. Dale. Bueno, segundo poema de lo que ya veníamos hablando anteriormente, el humanismo cíclico. Entonces, el sentir humanamente, el pensar humanamente, el crear humanamente, y luego de nuevo otra vez, el resentir humanamente, el repensar humanamente, el recrear humanamente, y así será y seguirá siendo, por el pasado, presente y futuro humanamente. Bueno, las ideologías del Papa Francisco, que está hoy visitándonos en Colombia, haciendo como tal vez un análisis un poquito más de contexto sobre lo que es la visita y lo que implica la visita para Colombia del primer Papa latinoamericano, el Papa Francisco. Vamos con redes sociales, Manuela. Últimos minutos del programa. A todos nuestros usuarios les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @canalzoomtv, participando con nuestro hashtag Modo Colombia. @AndersonR pregunta: ¿qué creen ustedes que venga para Colombia después de la visita del Papa Francisco? Esa pregunta me gusta. ¿Qué nos va a quedar de la visita? Sí, yo creo que hay que seguir trabajando, no podemos dejar el asunto simplemente a una energía espontánea. O sea, desde la iglesia, cada diócesis, parroquia, las congregaciones religiosas, las instituciones eclesiales, tenemos que seguir trabajando en una posvisita. Se hizo un excelente trabajo de preparación. El diario El Tiempo nos entregó durante 9 domingos una separata preparatoria, hubo muchos programas de televisión, ¿no? Mucha ilustración, la novena más reciente. Ahora entonces tenemos que retomar esas mismas estrategias y volverlas pedagogía eclesial, educativa, humanista para seguir trabajando en las consecuencias, porque si no, el lunes a las 8 de la mañana los políticos están otra vez peleando y argumentando sus diferencias y agrediéndose entre ellos, y los otros robándose el erario público, y eso no lo podemos dejar que pase. Seguirá pasando, pero no nos podemos quedar en silencio. Okay. Olenka, y yo digo, la posvisita. Posvisita, yo creo que todos vamos a quedar con un espíritu renovado, ¿verdad? Estamos en una expectativa con la llegada del Papa. Yo creo que vamos a llegar con ya una renovación. Vamos de pronto, ojalá podamos estar más unidos, todos, porque todos somos colombianos, todos estamos en un mismo país, todos tenemos que perdonarnos y seguir trabajando. Por supuesto, yo estoy comprometida desde mi posición como filósofa al quehacer latinoamericano y seguir trabajando, como decía el padre. Estoy completamente de acuerdo, esto no se queda aquí. Ahora, tratemos de realmente de renovar nuestro espíritu, y así yo creo que es un gran comienzo para la posvisita de nuestro querido Papa Francisco. Bueno, no los puedo dejar ir sin que me respondan. Me parece clave, no, eso sí es un punto subjetivo mío, pero me parece clave la visita del Santo Padre a Villavicencio, porque es que es primero la reivindicación de todo una problemática ambiental que hoy mira el mundo. Hoy, por ejemplo, hay algunos que todavía insisten en que no hay cambio climático, que esto sigue igual, que en la parte climática no hay problema y que podemos seguir tirándonos el planeta. Además, una posición que viene de los ricos del mundo. Esa es una parte, pero la otra parte es que las víctimas se van a reunir con el Papa Francisco. Y tenemos una guerra que nos desangró, una guerra que tenemos que ir dejando atrás, y una guerra que se ve reflejada mucho en la polarización. No sé si ustedes comparten esa posición. La visita del Papa a Villavicencio es si no es la más importante. Sí, es muy importante. Mira, el concepto... Que toca el meollo del asunto. Sí, el concepto de Papa Francisco en Laudato Si, la encíclica, no es solamente un concepto de que ahorremos agua, que hay que hacerlo, de que no contaminemos los ríos y las fuentes, los manantiales,
sino es un concepto de ecología integral. Hay una crisis de ser humano, y ese ser humano que se olvida, que no tiene perspectiva de futuro, de trascendencia, y tampoco tiene sentido del carácter sagrado de la vida, de la creación. Entonces, olímpicamente vamos contaminando, desperdiciando, produciendo locamente, consumiendo desaforadamente, y ahí hay un tema pues de ética profunda. Entonces, mensaje en Villavicencio para trabajar en lo mismo, en las diversas entidades a las que me he referido anteriormente. Y luego las víctimas que son los pobres, los campesinos, los líderes sociales, los catequistas, la gente que trabaja a brazo partido por organizar las comunidades, los que han sido tradicionalmente, han padecido las consecuencias de esta violencia. Y va a beatificar a 2 hombres de iglesia colombianos. El padre Pedro María Ramírez, ¿el de Armero? Asesinado el 10 de abril del 48 por odio a la fe y a la iglesia, era el párroco de Armero en esos años, y el obispo de Arauca, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, en el 89, asesinado ¿verdad? en octubre del 89, asesinado por el Ejército de Liberación Nacional. O sea, son 2 hombres simbólicos, vinculantes, que no es solamente su santidad individual, que desde luego la tienen y la tuvieron con creces, sino también el reconocimiento a una sensibilidad católica afectada por la violencia. Olenka, la visita a Villavicencio, ¿cómo la ve usted? Yo la veo desde una posición, claro, económica por el tema ambiental, un compromiso porque el hombre, por alguna razón, a partir del consumismo, se ha desvinculado mucho de la tierra, y nosotros somos, pues, hijos de la tierra. La tierra es nuestra madre también, ¿verdad? Y entonces, anteriormente, con el Papa Pablo VI, ya también se había hablado de la crisis ambiental que estaba padeciendo después de las segundas guerras mundiales, en las amenazas nucleares, ya se había venido hablando. El Papa San Juan Pablo II también lo vino hablando, Benedicto XVI también, pero el Papa Francisco lo ahonda mucho más y de una manera muy profunda. También tengamos en cuenta que es nuestro Papa latinoamericano, y los indígenas hacen parte de nuestra historia latinoamericana, y no olvidemos que los indígenas tienen un trato muy especial con la tierra, y una riqueza y un amor por ella, que el Papa Francisco la entiende porque hace parte también de lo que es él, y lo muestra en su encíclica. Entonces, con este tema ecológico y también con el tema de las víctimas, también las beatificaciones de estos 2 padres mártires de la iglesia. Entonces, es muy, muy, muy interesante este día también. Sí, a mí me parece que es la parte central de la visita. Vamos a darle un cambiecito pequeñitico, Manuela, que nos quedan 2 minutos para terminar en redes sociales, que ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. A ver, Manuela. Claro que sí, Francisco. @María Salazar pregunta: el Papa Francisco llega en un momento de reconciliación después de un periodo de 50 años de guerra. ¿Será posible el perdón por parte del pueblo colombiano? Importantísimo. Alguna vez un secuestrado me decía, yo voy a aceptar la paz y eso, pero no perdono. El perdón no es una cosa fácil, ¿no? Habrá un perdón político que se trabajó en La Habana y que se trabaja ahora en Quito y se trabajará con los señores del Golfo, pero un perdón real y personal es muy complicado. Y quiero les voy a dar 30 segundos a cada uno para que cerremos el programa. Lograremos lograremos sacarle a la visita del Papa Francisco realmente un perdón interesante, un perdón personal real, y lograremos los colombianos reconciliarnos, o será un proceso que todavía nos costará mucho. Sí, de hecho debe ser un proceso, pero nos quedará algo de esta visita en materia de perdón y reconciliación. 30 segundos. Lo más exigente en el cristianismo es perdonar. Eso requiere una profundidad espiritual de marca mayor, pero recordemos que nuestra esencia y nuestro Señor, en quien se nos manifiesta en plenitud el misterio de Dios, Jesucristo,
murió humillado, ofendido, tratado como un reo y no generó ningún movimiento de venganza. Jesucristo es el lenguaje del perdón. Es la vía. La vía es Jesucristo. Así es. Olenka, ¿logramos perdonar, reconciliarnos? Pues yo creo que por eso el Papa Francisco está aquí comprometido con nuestra realidad colombiana y realmente si Colombia no es capaz de perdonar, no vamos a poder trascender con este proceso y podrán haber 10, 20 procesos más, pero si no perdonamos, nuestra sociedad colombiana no va a poder trascender y yo creo que el Papa Francisco está comprometido precisamente con esta causa. ¿El Papa logrará algo en materia de acabar un poquito la polarización en Colombia? ¿Ustedes qué creen? Entre los políticos no, pero entre el pueblo fiel sí. ¿Usted qué piensa, Olenka? Yo creo que, como acaba de decir el padre, el Papa tiene la esperanza en el pueblo. Y Colombia es el pueblo. No lo manejan los políticos, lo maneja el pueblo. Entonces, por favor, vamos a escuchar al Papa Francisco, acojámoslo. Me gusta lo que está diciendo. Este país es mucho más que los políticos. Este país son gente maravillosa como ustedes. Gente que a diario se levanta a trabajar, a hacer paz, a reconciliarse, a llevar a sus muchachos al estudio, a hacer paz y a labrar la tierra, a mirar para adelante y a echar para adelante. Este país es mucho más que los políticos. Nosotros los colombianos tenemos que reconciliarnos de verdad, tenemos que perdonar de verdad y tenemos que hacer la paz de verdad. Padre, gracias por haber venido. Muchas gracias, Francisco, también, y a sus órdenes en la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. Una charla rica, interesante. Muchas gracias. Y espero que les haya dejado algo más diferente a lo anecdótico a la visita del Padre Francisco. Muchas gracias, Olenka. Muchas gracias, Francisco, por esta invitación. Encantada de estar aquí en este programa. Feliz. Me voy muy contenta de por lo menos haber acompañado en alguna mirada a la llegada del Papa Francisco. Felicitaciones por su libro, ¿no? Mil gracias. Muchas gracias a ustedes, a todos los que nos han acompañado esta noche en Modo Colombia. Ha sido un programa que, pues en lo particular me deja cosas. Creo que podemos, los medios de comunicación, contribuir, aparte de la cosa anecdótica y de los sucesos que vamos mostrando de la visita del Padre, del Santo Padre, ir mostrando un país que tiene que reverdecer y un país que nos tiene que unir a todos. Nos vemos, nos seguimos viendo y encontrando en la reconstrucción de un nuevo país. Hasta entonces, buenas noches.